Hay algo devastador en la forma en que una mujer fuerte ama. Su amor no es leve, no es ocasional, no es una caricia superficial que se posa y se va. Es un amor que entra, que se hunde, que se funde con la piel y con las heridas de quien lo recibe. No ama con indiferencia, ama con compromiso. No se conforma con sentir, necesita transformar. Y en esa necesidad de transformar comete su mayor error: creer que puede sanar a un hombre que aún no ha decidido enfrentarse a sí mismo. Carl Jung hablaba de la sombra, esa parte oculta de la psique que contiene todo lo que hemos reprimido, todo lo que negamos, todo lo que rechazamos de nosotros mismos. Un hombre roto no es solo alguien que ha sido herido, es alguien que se ha negado a mirar su propia sombra, a enfrentar su propio abismo, a reconstruirse desde dentro. Y una mujer fuerte, con su inmensa capacidad de sostener, cree que podrá hacerlo por él. Cree que su amor será suficiente para remendar lo que él mismo ha desgarrado, para construir sobre un terreno que él aún no ha preparado. Pero la verdad es brutal. Nadie puede hacer el trabajo interno por otro. Ella lo intenta todo. Tolera su distancia, su frialdad, su incapacidad de amar con plenitud. Le ofrece paciencia, ternura, apoyo incondicional. Se convierte en refugio, en casa, en salvación. Y él en su vacío la recibe, pero nunca la toma realmente. Porque el problema no es ella, el problema es él. Y hasta que él mismo decida que ya no puede seguir huyendo de sí mismo, nada cambiará. El desgaste de una mujer fuerte no ocurre de golpe, ocurre en silencio. Ocurre en pequeñas renuncias que se acumulan hasta que un día ya no queda nada de ella. Primero deja de exigir, luego deja de pedir, luego deja de necesitar, y cuando finalmente se ha convertido en un espectro de lo que era, cuando ha entregado todo lo que tenía sin recibir nada de vuelta, entiende la verdad que tanto evitó. Su amor nunca fue el problema siempre fue la ausencia de voluntad en él. Jung lo dijo con claridad: quien no enfrenta su sombra, queda atrapado en ella. Un hombre roto no necesita que lo salven, necesita que lo enfrenten. Y una mujer fuerte no está aquí para perderse en la lucha de otro. Su verdadera fortaleza no está en sanar lo que otro no quiere sanar, sino en reconocer cuando su amor ya no es suficiente. Porque el amor es un puente, no una prisión. Y quien no cruza ese puente por sí mismo, nunca llegará al otro lado. La tragedia no ocurre en un instante, ocurre en el desgaste silencioso de cada día. La mujer fuerte no pierde su esencia de golpe, la va entregando de a poco, creyendo que el amor la protegerá del dolor, que su paciencia lo salvará, que su ternura lo redimirá. Pero lo que no ve es que, mientras ella lucha por reconstruirlo, él sigue eligiendo quedarse en ruinas. Y hay una verdad devastadora en esto: quien no decide sanar, arrastra consigo a quien intenta salvarlo. Ella aprende a soportar. Aprende a callar cuando él se hunde en su propio abismo. Aprende a tolerar el frío. Aprende a encontrar excusas para justificar su ausencia emocional. Se dice a sí misma que está esperando, que su amor tendrá un efecto, que un día él despertará. Pero los días se convierten en años, y lo que era esperanza se transforma en resignación. Lo que un día fue fuerza, ahora es agotamiento. Carl Jung enseñaba que el ser humano no puede escapar de sí mismo, que quien no enfrenta su sombra queda atrapado en ella, y cuando una mujer intenta rescatar a un hombre roto, lo que realmente está haciendo es entrar en su oscuridad, no para iluminarla, sino para quedarse atrapada en ella. Porque él no la lleva hacia la luz, la arrastra hacia su propia incapacidad de sentir, de dar, de reconocer el amor que tiene frente a él. Ella cree que si es más paciente, si entrega más, si espera un poco más, algo cambiará. Pero lo que no ve es que, cuanto más amor da, más vacío se siente él. Porque su problema no está en la falta de afecto, sino en la falta de voluntad de enfrentar su propia realidad. Y mientras él permanece en su sombra, ella se convierte en un reflejo de ese vacío. La mujer fuerte no se destruye por falta de amor, sino por exceso de entrega.
Jung hablaba del peligro de identificarse con el sufrimiento ajeno, de asumir batallas que no nos pertenecen, de confundir compasión con sacrificio. Y en la vida de muchas mujeres fuertes, este error se repite una y otra vez. Creen que pueden cambiar a un hombre que no ha decidido cambiar. Creen que pueden salvar a quien aún no ha despertado. Creen que su amor será suficiente para redimir lo que él mismo se ha negado a reconstruir. Pero el amor no es redención. El amor no es un acto de sacrificio absoluto. Y la mujer fuerte solo recuperará su verdadera esencia cuando entienda que su misión no es salvar, sino elegir con quién compartir su luz. El desgaste no empieza con gritos, con rupturas violentas o despedidas definitivas. Empieza con silencios, silencios pequeños, invisibles, que al principio parecen inofensivos, pero que con el tiempo se convierten en grietas. La mujer fuerte, aquella que ha construido su propia esencia sobre la resiliencia, sobre la capacidad de sostener incluso lo insostenible, aprende a ignorar esas grietas. Aprende a maquillarlas con paciencia, con explicaciones internas, con la certeza de que su amor será suficiente para reparar lo que él mismo no ha querido enfrentar. Pero Carl Jung nos advirtió sobre los peligros de la negación, sobre el daño de mirar hacia otro lado cuando la verdad ya está frente a nosotros. Un hombre roto no necesita amor, no necesita atención, no necesita ser rescatado, porque el problema nunca ha sido la ausencia de alguien que lo ame. El problema ha sido su propia ausencia dentro de sí mismo. Y en esa ausencia, todo lo que la mujer fuerte haga será inútil, porque ella no está luchando contra él, está luchando contra su propio vacío, contra su propia resistencia, contra su incapacidad de reconocerse. Los días pasan, y lo que antes eran promesas silenciosas de cambio, ahora son excusas disfrazadas de tiempo. Él no quiere cambiar, solo quiere mantenerse en su sombra sin sentirse solo, y ella, en su inmenso deseo de reconstruirlo, se convierte en la compañía perfecta de su abismo. Se acostumbra a soportar su indiferencia, a aceptar su frialdad, a tolerar la manera en que él se aleja sin razón. Y cuando finalmente siente que no puede más, cuando algo dentro de ella empieza a quebrarse, él la sujeta con palabras suaves, con falsas muestras de afecto, con la esperanza vacía de que todo mejorará. Pero la verdad sigue siendo la misma. Nada mejorará mientras él mismo no tome la decisión de enfrentar su propia sombra. La mujer fuerte no sabe cuándo perdió su luz. Solo sabe que, poco a poco, su amor por él se transformó en una batalla que nunca debió haber peleado. Porque amar no es arrastrar a otro fuera de su propia oscuridad. Amar no es convertir a alguien en nuestro proyecto de sanación. Amar no es sostener a quien ya ha decidido hundirse. Y si la fortaleza de una mujer no está en salvar, entonces, ¿dónde está? Está en reconocer cuándo alejarse, cuándo soltar, cuándo elegir a alguien que ya haya decidido ser luz por sí mismo. Carl Jung nos enseñó que todo ser humano debe enfrentar su propia sombra, que la sanación no ocurre cuando alguien nos rescata, sino cuando tomamos la decisión de transformar nuestro propio caos en claridad. El mayor error de una mujer fuerte no es amar demasiado, es olvidar que su amor no puede reemplazar la voluntad de otro. Ella cree que es solo una etapa, que su amor aún puede hacer la diferencia, que el hombre roto, aquel que habita su propia sombra sin intención de salir, un día despertará y verá todo lo que ha hecho, todo lo que ha destruido, todo lo que ella ha tolerado, esperando una promesa que nunca se cumplió. Pero Carl Jung nos dejó una advertencia inquebrantable. Nadie se transforma sin voluntad propia, y el mayor error de una mujer fuerte no es esperar ese despertar, sino creer que puede provocarlo. Los días pasan, y lo que antes parecía una lucha compartida, ahora es solo una batalla solitaria. Ella pelea por él, pero él no pelea por sí mismo. Y en esa disonancia algo empieza a quebrarse dentro de ella. Ya no se siente vista, ya no se siente tomada en cuenta. Su amor, que alguna vez creyó que era una llama capaz de iluminar la oscuridad de otro, ahora es solo ceniza en sus propias manos, porque cuanto más entrega,
menos recibe. Jung hablaba del peligro de identificarse con el sufrimiento ajeno, de asumir cargas que no nos corresponden, de confundir amor con salvación. Y en el laberinto emocional de muchas mujeres fuertes, esta confusión se repite una y otra vez. No porque sean débiles, sino porque creen que su amor debe trascender la lógica, que su presencia debe ser suficiente, que su entrega debe poder romper barreras que, en realidad, solo pueden ser derribadas desde dentro. Pero el hombre roto no cambia, no porque ella no sea suficiente, sino porque él aún no ha decidido sanar. Y hasta que ese momento llegue, si es que alguna vez llega, ella solo seguirá rompiéndose en su intento de repararlo. La mujer fuerte no se destruye por falta de amor, se destruye por exceso de entrega, por aferrarse a una promesa que nunca fue real, por quedarse en un lugar donde su propia luz se apaga lentamente. Jung nos enseñó que cada ser humano debe hacer su propio viaje interior, que ningún amor puede reemplazar el trabajo interno que cada persona debe hacer consigo misma. Y cuando una mujer entiende esto, cuando finalmente acepta que su misión nunca fue salvar a nadie, sino protegerse a sí misma, es cuando empieza a recuperar su verdadero poder. Ella no se da cuenta de cuándo comenzó a perderse. No nota que su voz ya no tiene el mismo peso, que sus certezas ahora oscilan entre la duda y la resignación. Lo que antes era fuerza, ahora parece una batalla sin sentido, una espera infinita por una transformación que nunca llega. Y en el fondo lo sabe. Sabe que su amor no será suficiente, que sus intentos son inútiles, que él jamás verá en ella la salvación que ella quiere ser. Pero aún así, se queda. Se queda porque cree que puede ser la excepción. Se queda porque no sabe cómo soltar. Se queda porque el miedo a partir es mayor que el miedo a perderse por completo. Carl Jung nos advirtió sobre el peligro de aferrarnos al dolor ajeno, de cargar un sufrimiento que no nos pertenece, de transformar la sanación de otra persona en nuestra propia misión. La mujer fuerte cree que puede soportarlo todo. Cree que si espera lo suficiente, él cambiará, que si sigue a su lado un día verá la luz emergiendo de su abismo. Pero lo que no comprende es que, mientras aguarda esa redención, su propia luz se apaga. Empieza a aceptar migajas, pequeños gestos de afecto, palabras vacías de amor, promesas que nunca se cumplen. Se conforma con instantes porque ya no recuerda lo que es ser plenamente vista. Se convence de que es normal sentirse cansada, de que todo amor exige sacrificio, de que su entrega es solo parte del proceso. Pero el verdadero amor no destruye. El verdadero amor no consume. El verdadero amor no exige que te abandones para sostener a otro. Entonces un día, sin previo aviso, algo dentro de ella se quiebra definitivamente. No es un grito, no es una explosión, no es un adiós dramático, es un instante de claridad brutal. Lo mira y entiende que nada de lo que hizo fue suficiente, que todas sus esperanzas fueron inútiles, que él nunca quiso ser salvado y que tal vez ni siquiera estaba perdido, tal vez simplemente nunca quiso salir de donde estaba. Carl Jung nos enseñó que nadie puede escapar de su sombra, pero también que nadie puede ser obligado a enfrentarla. La mujer fuerte finalmente comprende que su misión nunca fue salvar, sino reconocer cuándo partir, y en ese momento no siente ira, no siente odio, no siente culpa, solo siente un profundo alivio, porque entiende que su verdadera fortaleza nunca estuvo en resistir sino en liberarse. El silencio que queda después de una batalla nunca es vacío, es revelador. La mujer fuerte, aquella que sostuvo más de lo que debía, aquella que resistió incluso cuando todo dentro de ella gritaba que soltara, finalmente entiende la verdad que tanto evitó. No era su responsabilidad salvarlo. Nunca lo fue. Su amor no era un remedio. Su paciencia no era la cura. Su entrega no era el puente que él nunca quiso cruzar. Carl Jung nos enseñó que cada ser humano debe hacer su propio viaje interior, que nadie puede cargar con el peso de otra alma si esa alma no ha decidido caminar. Y ella lo comprende con una certeza tan brutal que ya no siente culpa,
ya no siente ira, ya no siente el dolor corrosivo de la pérdida, porque no ha perdido a él. Se ha recuperado a sí misma. Su fortaleza no estaba en la resistencia, no estaba en soportar, en esperar, en aceptar cada migaja de afecto como si fuera suficiente. Su verdadera fortaleza estuvo siempre en su capacidad de elegir, en su capacidad de soltar, en su capacidad de proteger su propia luz, porque ella no nació para ser un refugio de alguien que nunca quiso salir de la tormenta. Nació para ser su propio sol, su propia raíz, su propia casa. El mayor error de una mujer fuerte no es amar demasiado. Es olvidar que su amor no puede reemplazar la voluntad de otro. Y ahora que lo ha entendido, todo cambia. No hay regreso, no hay dudas. Solo hay el eco de una certeza que nunca volverá a quebrarse. Ella jamás volverá a intentar salvar a quien no ha decidido salvarse a sí mismo.